Hey parceros, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Les cuento que el día de hoy estamos por acá con Jorge Robles Campos. Jorge es agente migratorio registrado en Australia. Jorge, muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación. ¿Nos recuerdas por favor tu número de registro? Claro que sí, Camilo. Mi número de registro es 1679990. Perfecto, estamos por acá con Jorge porque hemos tenido muchas preguntas de los parceros tanto en el canal de YouTube, también como en la cuenta de Instagram, con esto de que una de las nuevas tendencias para migrar a Australia de forma permanente es vía sponsor o patrocinio laboral. Entonces llega mucha gente y me dice, hey, mi jefe me quiere patrocinar. Lo que la gente no sabe es que hay que cumplir unos requisitos para poder obtener una de estas visas. Entonces venimos el día de hoy a solucionarles a ustedes todas esas preguntas que tengan con relación a la visa de sponsor con Jorge, en donde nos vamos a enfocar entonces de lleno en esta visa. Pero antes entonces de iniciar, no olviden de suscribirse en la parte de abajo y de seguirnos también en la cuenta de Instagram y de TikTok como Hey Parceros. Parceros, entonces ya vamos a empezar. Estamos por acá con Jorge. Yo sé que muchos siempre nos piden la información de cómo obtener una cita con Jorge. Esto lo van a encontrar entonces en la descripción en la parte de abajo para que vayan entonces por allá y tengan una cita ya personalizada con él. Jorge, de nuevo muchas gracias. Entonces lo primero que te quería preguntar para que entremos en materia es ¿qué partes están involucradas en el sponsor? O en términos generales, ¿qué es el sponsor? Bueno, la visa de sponsor, hay dos partes involucradas. Está por un lado el empleador, que tiene que ser un empleador o una empresa australiana que hace un patrocinio laboral a un residente extranjero. Entonces, por el lado del patrocinador, del empleador, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Tiene que ser una empresa operando activamente y legalmente en Australia. Ese es el requisito. Tiene que tener una posición que sea genuina y que no se haya creado para dar un beneficio migratorio a alguien. Eso es muy importante. Y que la posición esté en línea con el negocio, ¿no? Es decir, por ejemplo, si es un restaurante y hace patrocinio a un chef, está bien. Tiene coherencia. Tiene coherencia. Pero si es un restaurante y hace un patrocinio a un contador, ahí el gobierno podría decir esto no es una posición genuina, porque el restaurante tiene como función principal brindar servicios de preparación de alimentos, ¿correcto? O sea que ese es el primer filtro que los mismos parceros pueden empezar como a hacer. Porque en realidad es coherente la posición con la empresa. Con la empresa, correcto, tiene que ser coherente, ¿no? El número dos, tiene que demostrar que la empresa activamente ha tratado de reclutar a una persona que es o ciudadano australiano o residente permanente de Australia, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? Se llama el Labour Market Testing o probando el mercado. Hay que publicar 3 avisos, ¿no? en internet, en páginas como SIG.com, por ejemplo, durante 28 días. Esta publicación del aviso no tiene que tener una antigüedad mayor a 4 meses. Okay. ¿Correcto? He escuchado que de pronto algunos países tienen excepciones para este punto. Correcto, a eso iba. Hay países como por ejemplo Chile. Los chilenos no necesitan hacer este proceso de testing, ¿no? Okay. No, eso es muy importante. Número 3, el empleador tiene que ofrecer una posición full time, ¿correcto? Ojo, tiene que ser full time. Mucha gente a veces me dice, ¿y puedo seguir trabajando con ABN? No, eso no es. Tiene que haber una relación de empleado-empleador. Cuando uno trabaja con ABN es empresa-contractor. Claro, ¿correcto? Contratista. Entonces, tiene que haber una posición a tiempo completo, tiene que ofrecerse un contrato de trabajo a tiempo completo y tiene que ofrecerse un salario no menor a $70,000 anuales, más el superannuation, por ejemplo, ¿correcto? Aparte de que sea al menos $70,000, tiene que representar el valor del mercado en ese salario, ¿correcto? Okay. O sea, por ejemplo, a un chef de repente puede ser $70,000, $80,000 al año, pero si estamos hablando de un ingeniero civil, probablemente $70,000 no es suficiente. No representa el salario promedio. Y tiene que ser el salario promedio en la ciudad donde se ofrece la posición, ¿correcto? Entonces, eso es por el lado del empleador.
¿no? Hay que ofrecer, como le digo, un salario, hay que ofrecer un contrato de trabajo y obviamente hay unos pagos al gobierno que tiene que hacer el empleador, que en su momento de repente, si ustedes están interesados, se los puedo decir cuáles son los pagos, pero fundamentalmente son los requisitos que tiene que cumplir, ¿no? Ahora sigue por parte entonces del empleado. Por parte del empleado o del patrocinado tiene que tener también requisitos. Número 1, calificaciones formales, al nivel que la posición lo requiere. Número 2, al menos 2 años de experiencia laboral full time, ¿correcto? O pro rata o proporcional, como se quiera traducir. Es decir, si la persona ha trabajado durante 20 horas a la semana por un año, eso equivale a 6 meses full time, ¿no? Entonces tiene que ser 2 años en los últimos 5 años. Y tiene que tener un nivel mínimo de inglés. El nivel mínimo de inglés varía dependiendo de la ocupación y en qué lista está, ¿correcto? Si se trata, por ejemplo, de un chef, está en la medium and long term list, se pide al menos 5 en cada banda del IELTS o equivalente en otro examen. Pero si es un cook, un cocinero, está en la short term list y se pide al menos 4.5 en cada banda, pero no menos de 5 en el overall o el promedio, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si la persona no tiene calificaciones formales? También es elegible para este tipo de visas, pero tiene que tener, dependiendo del nivel académico que requiere esa posición. Es decir, por ejemplo, si es un chef, si es una profesión técnica como un carpenter, como una persona que trabaja en construcción, etc., se necesita al menos 3 años de experiencia laboral a tiempo completo, ¿no? Que eso reemplazaría la ausencia de calificaciones formales. Okay. Y si la persona tiene un grado académico universitario, por ejemplo, un marketing specialist, no es 3 años, sino serían 5 años, ¿no? 5 años de experiencia profesional. A tiempo completo. Okay. ¿No? Entonces, fundamentalmente eso, calificaciones formales, y si no tiene calificaciones formales, bastante experiencia laboral. ¿Cómo se demuestra esta experiencia laboral? Cartas laborales, evidencia de pago, tiene que ser remunerada la experiencia laboral, no puede ser voluntario, y el nivel de inglés, ¿no? Hablemos de inglés. ya entonces un poquito sobre los tipos de sponsor. Hay diferentes tipos de sponsor, ¿cierto? ¿Te refieres a visas, a tipo de visas? Sí. Sí, hay 3 tipos de visa. Uno es la visa 482, la otra es la visa 494 y la otra es la visa 186. ¿Cuál es la diferencia? La 482 es una visa temporal de trabajo que, con la nueva ley que ha salido en noviembre del 2023, todas las personas van a tener la opción de pasar a la visa de residencia permanente después de 2 años. Pero otra vez a través de otro patrocinio. Okay. Correcto. La 186 es una visa de residencia permanente, también a través de patrocinio laboral, pero solamente en el caso, tiene 2 tipos. Uno es la Direct Entry y otro es la TRT, que es la transición a la residencia temporal. La Direct Entry solamente es para ocupaciones que están en la Medium and Long Term List, pero hay que tener Skill Assessment, hay que tener nivel de inglés más alto, competente, y al menos 3 años de experiencia laboral full time, ¿correcto? En el caso de la 186 TRT, es básicamente la segunda etapa de la visa temporal, ¿no? Cuando se ha cumplido 2 años, ya se puede patrocinar para residencia permanente a través de la visa 186 TRT después de 2 años, ¿no? Este tipo de transición no requiere skill assessment, por ejemplo, ¿no? Okay. Algo que es bastante interesante para personas a los cuales les es complicado obtener la homologación del... Exacto. Sí. Ejemplo, a las personas que no tienen calificaciones formales. Las personas que no tienen calificaciones formales es imposible obtener un skill assessment, al menos que haga un RPL, que es un... Y por último es la visa 494, que es la visa regional, ¿no? La visa regional. Lo bueno de esta visa regional que tiene una serie de ocupaciones mucho más amplia que las listas común y corriente, ¿no? Hay ocupaciones como, por ejemplo, Office Manager o simplemente hay una ocupación que pueden usarlo todos los técnicos, ¿no? Porque es una ocupación bastante general. Es que en definitiva todo depende mucho como del perfil y vale la pena, yo creo que tener la consulta ya según entonces lo que cada uno tenga. ¿Y qué tal el tema de los Labor Agreements? Bueno, Labor Agreements es otra vez un tema muy relacionado con el patrocinio laboral. Es una visa de patrocinio laboral. Hay Labor Agreements por industrias. Por ejemplo, una de las más conocidas es el Aged Care, ¿no? El Aged Care, por ejemplo, ha creado un Labor Agreement, es decir, personas que trabajan en el sector de Aged Care tienen la posibilidad de ser patrocinados para una
primero una residencia temporal y después de 2 años para una residencia permanente. ¿Por qué se tienen que hacer labor agreements? Porque obviamente son ocupaciones que nunca estarían en una lista skill, porque son considerados semi-skill. ¿Correcto? Hay una demanda increíble, totalmente de acuerdo, pero solamente se necesita, por ejemplo, estudiar 6 meses. Y eso es lo que el gobierno no quiere mucho, ¿no? Dar residencia permanente a personas que no tienen muchos estudios. Pero en este caso se ha creado el Labor Agreement y personas pueden acceder a una residencia permanente a través de patrocinio laboral. Así como el Labor Agreement de Healthcare, hay otros más. Hay para el sector de horticultura, hay para el sector de dining que le llaman, es decir, para restaurantes lujosos de prestigio. ¿Es para camioneros de pronto? No hay exactamente para camioneros, pero dentro de zonas DAMA hay ciertas zonas DAMA que tienen dentro de sus listas a los camioneros. Que esa es una zona rural prácticamente. Y que también es un Labor Agreement, pero este es un Labor Agreement no por industria, sino por zona geográfica. Okay. ¿Correcto? Hay zonas geográficas que entran en un contrato con el gobierno para tener concesiones. Una de las concesiones que tiene las zonas DAMA es las listas. Hay listas de ocupaciones semi-skill y no skill, ¿no? En esas listas, por ejemplo, está el chofer de camión, está un trabajador común y corriente de hospitality, por ejemplo, en ciertas zonas, que por ejemplo es la persona que limpia las mesas, que es el kitchen hand de repente. El más buscado, la concesión más buscada de una zona DAMA es la edad. Se puede llegar a ser residente permanente incluso hasta los 55 años. Un buen dato para la gente entonces de 55 para arriba. No, de 45 para arriba. Ah, ok, de 45 para arriba. Hasta los 55. Hasta los 55. Claro. Cuando ya se llega a los 55 años ya no es posible. De repente la visa de pareja sería lo único que se podría hacer posible. Una pregunta que te quería hacer sobre todas estas visas de sponsor es ¿qué pasa si el empleador decide cancelar el sponsor después de llevar un tiempo con la visa? ¿La gente puede buscar otro sponsor o cuál es la alternativa en esos casos? Claro, no es muy común, pero sí, por ejemplo, a veces la compañía puede hacer un sponsor y la compañía de repente pasa por un momento difícil y tiene que reducir personal y cancela, por ejemplo, el empleo de la persona que está patrocinada. La persona tiene 60 días para buscar un nuevo sponsor, ¿correcto? Si no, su visa es cancelada. Y eso es lo que se quiere. Los cambios que se vienen, los cambios anunciados por la ministra, que dice que la persona va a tener hasta 6 meses para poder buscar un nuevo empleador. Ok. ¿Correcto? Perfecto. ¿Hay de pronto otra información adicional que quieras compartir con los parceros sobre esta visa? ¿O estamos, mejor dicho, listos para buscar esos sponsors en Australia? Bueno, lo que les quería comentar es básicamente que esa va a ser la tendencia para este año o estos años que vienen. La ministra lo ha dicho muy claro y está en el documento que salió publicado en diciembre con respecto a la estrategia de migración para los próximos años, que toda persona que esté trabajando en su ocupación en Australia va a tener la oportunidad de quedarse aquí en Australia. O sea, ya las personas que no estén trabajando o estén trabajando en otra cosa, cada vez es más difícil, ¿no? O sea, esas personas que son ingenieros y no están trabajando en su ocupación, difícil que se queden. Okay. ¿Correcto? Todavía tenemos el programa de migración calificada. Algunos estados, como por ejemplo Tasmania, consideran personas que no están trabajando en su ocupación. La parte regional de New South Wales considera a las personas que no están trabajando en su ocupación, y también la parte regional de Victoria, pero el número de visas no es muy alto. Ok, listo. Perfecto, Jorge. Muchas gracias entonces. Parceros, no olviden suscribirse en la parte de abajo, seguirnos en la cuenta de Instagram como Hey Parceros. Nos vamos entonces por acá a disfrutar de este clima de Melbourne, que no está tan frío como los otros videos, porque siempre nos cogían por allá corriendo por el frío. Pero bueno, nos vamos pues. No olviden suscribirse en la parte de abajo. Chao.